Muy buenos días, mis amados. Es un gusto encontrarnos en esas madrugadas, en este amanecer con Jesús, y que juntos podamos ir a nuestro Padre Celestial en esos momentos de reflexión, reconociendo que lo más importante debe ser nuestro Señor. Como ya se ha mencionado en alguna vez, los que hacen de Jesús lo primero, lo segundo y lo último, siempre serán más felices aún en medio de las dificultades. Quiero darles la bienvenida a este programa, quiero darles la bienvenida a estas reflexiones y que al tomar este espacio para escudriñar la Biblia, al tomar este espacio para entrar en relación con el Señor, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente se pueda fortalecer y de esa manera podamos tener las herramientas necesarias para poder enfrentar el día a día en medio de las situaciones difíciles que nos tocan vivir a cada momento. Estamos en situaciones, en momentos a veces complicados como sociedad, como familia, como individuos, y siempre va a ser muy lindo el que podamos tomar esos momentos, esos espacios para ir a nuestro Padre Celestial en estudio, en reflexión y en oración. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar conectados en esta mañana, estar aquí con nosotros y poder compartir estos momentos de reflexión para que podamos crecer en Cristo Jesús. Antes de enfrentar el día, nos encontramos con Jesús. Cada mañana elevamos nuestras oraciones y fortalecemos nuestra fe, renovamos nuestro compromiso así con Cristo Jesús. Así que quiero invitarlos, antes de entrar a nuestra reflexión de esta mañana, que podamos ir a nuestro Padre Celestial mediante una oración. Oremos, allí donde estamos, inclinemos el rostro y vayamos a nuestro Padre Celestial en oración. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos permites despertar. Nos has dado una noche de reparación corporal, Señor, en el que nuestro cuerpo ha recobrado fuerzas. Y antes de iniciar con las labores del día, queremos ponerte a ti en primer lugar. Queremos meditar en tu palabra y queremos pedirte, Señor, con el corazón en la mano, que tú seas lo primero, lo segundo y lo último en nuestras vidas. Abriremos tu palabra, escudriñaremos en ella y queremos pedirte que así como lo has hecho en otros momentos, hoy podamos escuchar tu dulce y tu tierna voz que habla a nuestros oídos. Bendice a cada una de las familias aquí representadas, a los que están por conectarse, a los que posteriormente seguirán esa transmisión en las diferentes redes sociales. Señor, sé con ellos y que hoy podamos crecer un poquito más en Cristo Jesús. Lo pedimos en tu nombre. Amén. La reflexión de esta mañana, mis queridos hermanos, como mencionábamos el día de ayer, estaremos tomando ciertos tópicos constantemente en el estudio de la Biblia. Habíamos mencionado el día de ayer que vamos a abordar las disciplinas espirituales principales, las básicas, lo que es el estudio de la palabra, lo que tiene que ver con la oración, lo que tiene que ver con el ayuno y la testificación. Y ayer hablábamos acerca de por qué es tan importante tener un reavivamiento espiritual. Sin embargo, esta mañana, mis amados, nos toca abordar uno de los temas sumamente importantes y tiene que ver cómo es que nosotros podemos encontrarnos con Cristo Jesús. Sabemos que cuando vamos a Él, Él nos escucha, sabemos que cuando vamos a Él, Él pone atención a nuestras plegarias, sabemos que cuando vamos a Él extiende su brazo misericordioso para cada uno de nosotros y sabemos de antemano que el Señor siempre está para nosotros allí. Pero la pregunta que surge, la pregunta que subyace de todo esto es, eh, ¿cómo se comunica Dios conmigo? Y hemos mencionado en varias ocasiones, cuando un servidor haya tratado de participar en algún estudio bíblico con ustedes, algunos me han escuchado, que en todas las relaciones humanas la comunicación es esencial. La comunicación es primordial y la comunicación nunca va a ser unilateral, siempre va a ser bilateral. Y para que una relación pueda crecer, pueda madurar, una relación pueda tomar el sentido que debe de tener, debe de ser una relación bilateral, una comunicación, un receptor y un transmisor. La persona que transmite el mensaje y la persona que recibe el mensaje. Y dentro de la relación espiritual vamos a encontrar que se actúa de la misma manera. Nosotros vamos a Dios
lo interpelamos a Él a través de la oración, pero Él nos habla a nosotros a través de la Biblia. Es por eso que el título de la reflexión de hoy es La Biblia como el alimento del alma. Y nuestra reflexión estará basada allí en el capítulo 4, versículos del 1 al 4 del libro de Mateo. Si tienes la posibilidad de ir conmigo allí a tu Biblia física, tu Biblia digital, no importa en qué formato la tengas, lo que importa es que puedas ir a ella, puedas escudriñar en ella. Vayamos allí. Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Le doy lectura, mi versión dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si verdaderamente eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis amados, cada mañana nuestro cuerpo nos recuerda que necesita alimento. No, algunos de ustedes ya llevan más tiempo despiertos, otros llevan menos tiempo despiertos, pero cuando nos despertamos y pasan los primeros minutos, nos vamos a dar cuenta que comienza a suceder un proceso en el estómago y comenzamos a sentir esa sensación de poder consumir algo para poder aplacar esa sensación de hambre que tenemos. Recuerdo con mucho cariño, tengo un amigo en Montemorelos, el doctor Graciliano, y cuando vivimos aquí en Ciudad de México, en la colonia Escandón, él me decía: no puedes pasar más de media hora después del despertar sin haber consumido algo de alimento, a menos de que te encuentres en un ayuno, pero siempre hay que alimentar porque entonces ahí vienen consecuencias físicas. Nadie espera, mis amados, una semana para volver a comer. Nosotros sentimos hambre y ¿qué es lo que hacemos? Vamos y consumimos algo para alimentarnos. Nadie en su sano juicio esperaría una semana para volver a alimentarse. Sin embargo, muchos de nosotros, muchos cristianos, intentan vivir espiritualmente con ayunos prolongados de semanas completas. Y solamente una vez a la semana tomamos la Biblia para alimentarnos, y eso solamente durante el culto de adoración en la iglesia en el sábado de mañana. Y digo algunos, porque a veces llegamos a la Biblia, predicaba este sábado en la iglesia de Víctor Puebla, y les mencionaba que algunos estamos de cuerpo presente, pero de mente ausente. Y algunos llegamos a la iglesia con la intención de alimentarnos espiritualmente, pero no nos alimentamos porque no prestamos la atención necesaria y debida a las reflexiones, a los temas que nos llevan a encontrarnos con Jesús. Así como el cuerpo, mis amados, necesita el alimento diario, el alma necesita cada día la palabra de Dios. Jesús nos enseñó que un alimento más importante que el pan es la que procede de la palabra de Dios, lo que leímos allí en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4. La pregunta en esta mañana puede ser sencilla, pero muy profunda. ¿De qué estás alimentando tu vida espiritual? Recordemos que Pablo nos menciona que nosotros somos lo que consumimos. Nosotros reflejamos lo que escuchamos y lo que vemos. Nosotros somos aquello lo que consumimos, y los médicos, tenemos una gran bendición en el distrito de Texcoco, que tenemos demasiados médicos. Los médicos saben que nosotros somos las consecuencias de lo que consumimos. Por eso la pregunta es: ¿de qué estás alimentando tu vida espiritual? Se cuenta que durante la construcción del ferrocarril en el oeste de los Estados Unidos, un ingeniero observó a un trabajador que siempre llevaba una pequeña Biblia de bolsillo y la metía en el bolsillo de su camisa. Todos los días antes de comenzar la jornada laboral, abría durante algunos minutos y la leía en silencio. Un compañero, ya saben que nunca hacen falta, burlándose de él, le preguntó: ¿todavía crees que ese libro puede ayudarte a construir un ferrocarril? Aquel hombre, interpelado por su interlocutor, le respondió: no, no me ayuda a construir un ferrocarril, me ayuda
a que el ferrocarril no destruya al hombre que Dios quiere que yo sea. La historia cuenta que pasaron los años. Muchos de ellos abandonaron su trabajo, otros cayeron en los vicios tanto de la droga como el alcohol, la promiscuidad. Algunos de ellos perdieron sus familias, pero aquel hombre permaneció firme en su fe. Cuando le preguntaron cuál había sido su secreto de la estabilidad emocional, de la estabilidad espiritual, solamente él respondió: nunca dejé de alimentar mi alma antes de alimentar mis preocupaciones. Esa sencilla respuesta, mis amados, resume una gran verdad, una verdad contundente. Quien alimenta diariamente su corazón con la palabra de Dios tendrá las fuerzas suficientes para enfrentar las pruebas de la vida. Sí, quien alimenta diariamente su corazón con la palabra de Dios tendrá las fuerzas para enfrentar las pruebas de la vida. A veces nos preguntamos Amén. por qué es que caigo en pecado, por qué es que las dificultades me llevan a lo más profundo, por qué muchas veces me encuentro en la desesperación espiritual y emocional. Es porque hemos dejado de alimentar nuestro corazón con la palabra de Dios. Mateo 4, mis amados, describe el comienzo del ministerio de Jesús. Después de su bautismo, el Espíritu Santo lo conduce al desierto, donde la Escritura, capítulo 4, nos menciona que Jesús ayuna durante 40 días y 40 noches. Ya posteriormente hablaremos acerca del ayuno como disciplina espiritual. Pero este momento tenemos que entender que fue en ese momento cuando Jesús se encontraba en su mayor debilidad física, cuando Satanás quiso aprovecharse para tentar a nuestro Salvador. Fue en el momento de mayor debilidad física cuando Satanás lo lleva al umbral de la tentación. La primera tentación fue convertir las piedras en pan. No era un pecado comer, pues Jesús sentía la necesidad de hambre, porque Jesús era tan humano como tú y como yo. La tentación consistía en usar su poder divino independientemente de la voluntad de su Padre para suplir una necesidad personal. La respuesta de Jesús que podemos encontrar en el libro de Mateo, también comparada con lo que Jesús responde en base a lo que él sabía de la escritura de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, donde Moisés recordó que Dios permitió al hombre en el desierto que pudiese pasar hambre para que Israel pudiera ver la verdadera vida que depende solamente de la obediencia de la palabra de Dios. Mis amados, Jesús venció porque su mente estaba saturada de la escritura. No respondió con razonamientos humanos. No le dijo a Satanás: mira, lo que conviene es hacer esto, y entró en un debate doctrinal, en un debate de pensamientos, en un debate filosófico, sino que Jesús responde, de una manera solemne, contundente y sencilla: escrito está. La pregunta que podríamos hacernos en esta mañana es que cuando el enemigo te confronta, cuando el enemigo te lleva al umbral de la tentación, ¿de qué manera respondemos? De esto podemos sacar tres principios básicos. Uno, la palabra de Dios es indispensable para la vida espiritual. No podemos pretender ser fuertes espiritualmente cuando nosotros no pasamos tiempo con la Biblia. Y no menciones de pasar tiempo con la Biblia, de tener la Biblia a tu lado y pasearlo de un lado a otro, sino de pasar tiempo en la Biblia buscando, leyendo, escudriñando y aprendiendo de Cristo Jesús. El Evangelio de Juan menciona: vosotros escudriñáis las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús no dijo que el pan fuera innecesario para la vida humana, pero reconoció que el ser humano necesita el alimento físico, pero declaró de una manera contundente que existe una necesidad mayor todavía que el pan material, y esa es la comunión con Dios mediante su palabra. Muchos creyentes buscan fortalecerse espiritualmente, escuchando música espiritual, actividades religiosas, y creen que con eso pueden tener una fortaleza espiritualmente emocional. Recordemos que hay dos maneras de acercarnos a Dios: de manera emocional y de manera racional espiritual.
Sin embargo, las situaciones que a veces podemos pasar pueden llevarnos a buscar a Dios de una manera emocional. Aunque esto puede ser valioso y buscar la música, buscar lecturas que nos eleven emocionalmente y espiritualmente, nada va a sustituir el estudio personal de la Biblia. Y déjame hacer una comparativa. Vemos muchos cristianos que somos como los pequeños pajaritos. Espiritualmente somos como los pajaritos. ¿Cómo es que se alimenta un pajarito? Bueno, la mamá pajarito sale de su nido, va, busca un gusanito, lo mastica, lo traga para que empiece el proceso de digestión y entonces cuando llega al nido lo que hace es regurgitar lo que ella ya ha comido anteriormente para depositarlo en la boca de sus polluelos. Pablo lo menciona de una manera muy elocuente allí en el libro, en la primera carta a los Corintios, y lo leímos en la escuela sabática de la semana pasada. Muchos estamos habituados solamente a consumir leche espiritual, en este caso, el alimento regurgitado que trae el pajarito, la mamá pajarito. Y no vamos a la Biblia nosotros como primera fuente para poder crecer en Cristo Jesús. Una Biblia cerrada, mis amados, produce una fe debilitada, pero una Biblia abierta produce una fe que fortalece la vida y que fortalece el alma. El segundo concepto que podemos sustraer del versículo 1 al versículo 4 de Mateo es que la Biblia nos prepara para vencer la tentación. Cada una de las tres tentaciones que Jesús sufrió en el desierto fue respondida con un escrito está. Jesús no discutió con Satanás ni buscó argumentos filosóficos, como ya lo mencioné. La autoridad de Jesús estaba basada en la Biblia, en la escritura sola. Eso nos enseña que la victoria sobre el pecado, mis amados, comienza antes de la tentación. Ah, sí. La victoria sobre el pecado no está después de la tentación. La victoria está antes de la tentación, porque nos preparamos para resistir la tentación durante una comunión diaria con Jesús. Es por eso que esos espacios que tenemos son de suma importancia, porque ponemos a Dios en el primer lugar. Diría Elena de Guay, de Camino a Cristo: busca al Señor todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Y cuando llenamos, mis amados, nuestra mente con la Biblia, el Espíritu Santo trae sus enseñanzas a la memoria en los momentos oportunos. Cuando pasas por la aflicción, cuando pasas por el dolor, cuando pasas por la decepción espiritual, emocional, familiar, relacional, cuando te encuentras a la tentación en el camino, entonces podremos responder como Jesús: escrito está. Tercero, cuando nosotros nos alimentamos espiritualmente de la Biblia nos transforma. El propósito de la escritura, mis amados, no es únicamente aumentar el conocimiento teórico, teológico, sino es transformar nuestro carácter. He mencionado en reiteradas oportunidades aquellas palabras sabias del doctor Emer Chacón, que decía: cuando tú llegas a la Biblia, cuando tú llegas a este precioso libro, cuando tú te acerques a él y en lugar de que tú lo leas a él te lee a ti, entonces estarás entrando en una relación contundente, real, experimental con Cristo Jesús. El propósito de la Escritura no es solamente, como mencioné, aumentar nuestro conocimiento, sino transformar nuestros caracteres, nuestras vidas. Es por eso que cuando alguien tiene el pensamiento de así soy, así nací y así me moriré, tómalo o déjalo, la persona no ha encontrado o no ha experimentado la transformación que Cristo Jesús puede hacer. Jesús, mis amados, es el modelo perfecto que tú y yo como creyentes debemos de tener. Jesús dependía completamente de su Padre a través de la lectura de la Biblia. Ayer que estábamos en la campaña juvenil en la iglesia de Zapotlán, nuestro hermano Javier Aparicio hacía mención acerca de los 39 libros que los israelitas, los judíos leían en el tiempo de Jesús. El Tanaj, los libros históricos, proféticos, los libros de historia, los libros de poesía, la ley de Moisés, el Pentateuco. Jesús tenía un conocimiento amplio de la Escritura. Hoy tú y yo tenemos no solamente 39, tenemos el compendio del Nuevo Testamento que llegan a 66 libros y tenemos allí
una riqueza espiritual para nosotros. El mismo que inspiró las Escrituras vivió sometido a ellas. Si el Hijo de Dios, mis amados, necesitó apoyarse constantemente en la palabra, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Cristo no solamente nos enseña que debemos leer la Biblia, no nos da solamente el ejemplo que tenemos que leer la Biblia. Él es la palabra hecha carne, según lo que dice San Juan capítulo 1:14. Jesús es la palabra hecha carne y cada página de la Escritura apunta hacia Él y nos revela su carácter. Tenemos que recordar, mis amados, que como iglesia adventista nacimos de un estudio profundo de la Biblia. Nuestros pioneros dedicaban largas horas a escudriñar las Escrituras, no solamente a leerlas superficialmente, pasaban tiempo escudriñando, porque el escudriñar es buscar en profundidad. Y esto les permitió que la Biblia se interpretara a sí misma. Y de ese estudio concienzudo que tuvieron y de la comprensión de las verdades de la Biblia surgieron algunas, no algunas, más bien surgieron las bases doctrinales que tú y yo tenemos. ¿Como cuáles? El misterio de Cristo en el santuario celestial, el sábado, el estado de los muertos, el mensaje de los tres ángeles. Como iglesia, como pueblo del tiempo del fin, tú y yo somos llamados a regresar continuamente a la palabra de Dios en una época, en una generación marcada por una confusión religiosa con la abundancia de opiniones personales cuando vamos a la Biblia. Mis amados, la Biblia sigue siendo la autoridad suprema de la fe y de la práctica cristiana. Y un reavivamiento auténtico siempre comienza cuando el pueblo de Dios vuelve a abrir las Escrituras con humildad y con oración. Por eso Elena de Guay escribe en El conflicto de los siglos, en el capítulo 37, nadie está seguro un solo día, una sola hora, sin que tenga oración. Debemos pedir al Señor sabiduría para comprender su palabra. En ella se revelan las trampas del tentador y los medios que podemos tener por los cuales podemos vencerlo. La invitación esta mañana, mis amados, es que podamos retomar este precioso libro y podamos pasar tiempo de calidad aprendiendo de nuestro amado Maestro. Y en los desafíos que vamos a tener en este día, y en la encomienda que te puedo presentar en esta mañana, quiero llevarte a lo que mencionábamos el día de ayer, a realizar lo siguiente. Primero, apréndete un versículo de la Biblia. Quizá hoy sea la oportunidad para que puedas aprenderte Mateo capítulo 4, versículo 4. Y el Señor le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En tu diario espiritual, que yo te decía ayer, que podemos llevar un diario espiritual, ya sea físico, ya sea digital, no importa que tomes tu teléfono y lleves tu diario espiritual. Hazte la siguiente pregunta. ¿Qué lugar ocupa Dios? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en mi rutina diaria? ¿La consulto cuando tengo problemas o la convierto en mi alimento diario? Y allí en tus pedidos de oración, como mencionamos ayer, hay que tener nuestros pedidos de oración. Pídele a Dios que despierte en ti, primeramente, en ti, porque el reavivamiento no comienza en la congregación. El reavivamiento comienza en nosotros. El reavivamiento comienza individualmente. Que Dios despierte en nosotros de manera individual un hambre profunda por su palabra y que nos conceda la disciplina para estudiarla todos los días. Y en el desafío misionero, mis amados, hoy tómate un minuto, toma tu teléfono, sustrae el versículo que más te gusta y que más te edifica, el versículo que ha sido tu aliciente en los momentos de dificultad, y entonces compártelo con alguien y explícale por qué ese versículo es importante para ti. Mi versículo que me da mi aliciente es el Salmo 94, versículo 19. En mis pensamientos más íntimos, tus consolaciones alegraban mi alma. Y hoy, mis amados, hay que tomar decisiones. Y la decisión que podemos tomar hoy es, Señor,
Antes de alimentar mi cuerpo, quiero alimentar mi alma con tu palabra. Ayúdame a hacer de la Biblia mi alimento espiritual todos los días. Que el Señor, mis amados, nos pueda ayudar a hacer de la palabra de Dios lo primero, lo segundo y lo último también. Y de esa manera poder escuchar su voz y ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Hoy, mis amados, tendremos también nuestros momentos de oración. Tendremos ese momento para podernos dirigir al Señor en oración. Y quiero abrir los micrófonos por si alguien tiene alguna petición que quiera externar con nosotros y podamos orar por ella, algún agradecimiento que podamos externar también al Señor, alguna petición, alguien tiene alguna petición que podamos compartir juntos. En medio de nuestras oraciones sigamos orando por las campañas juveniles que tenemos esta semana y por las experiencias bíblicas de vacaciones que hoy comenzamos ya con la iglesia de Texcoco y posteriormente iremos con las demás iglesias. Se abrió un micrófono, adelante, adelante, quien abrió el micrófono. Buenos días, pastor. Buenos días, hermana Lupita. Pues primeramente quiero agradecerle a Dios porque me pude conectar. La tecnología no se hizo para mí, pero aquí estoy. Gracias a Dios. Quiero agradecerle por mi familia, por la salud, por tener un lugar a donde ir a hablar con él. Y sobre todo quiero agradecerle por todo lo que me ha dado y también por lo que no me ha dado. Pero hoy quiero pedir porque mis nietos salieron de vacaciones y no sé si ya llegaron bien o no. También quiero agradecer porque pues la iglesia, tenemos quien nos dirija a usted, pastor. Gracias porque ayer nos visitó y pues estamos caminando algunos. Nos tropezamos, pero nos levantamos y ahí estamos. Quiero orar por mi iglesia, por todo el distrito, por todos los que abrimos la Biblia. Amén. Y que Dios diga y sobre todo en nuestra vida espiritual. Gracias, pastor. Gracias, hermana Lupita. ¿Alguien más tiene algún pedido de oración, algún agradecimiento que quiera compartir con nosotros por el cual podamos orar? Ok, aquí tenemos dos peticiones en el chat. Dice nuestro hermano, no entiendo ahí, pero es Mendoza. Quiero pedir por el trabajo de todos, que Dios nos dé habilidades y nos ayude a hacer luz donde quiera que vayamos. Gracias. Nuestro hermano Jorge David menciona pedir por algunos problemas, asuntos laborales, por la salud personal y por la familia. Claro, estaremos orando por eso, Jorgito. ¿Alguien más tiene alguna petición más por el cual podamos orar? Buenos días, hermanos. Pues yo quiero agradecer a Dios porque sabemos que siempre está con nosotros, con sus brazos extendidos, esperándonos que regresemos. Entonces quiero agradecer también por eso. Quiero pedir por nuestra vida espiritual de toda mi familia, en especial de mí. Y también quiero pedir por la Brigada Médica, por los cursos de verano que ya están en muchas iglesias. Que el Señor alcance a los papás a través de esos mensajes que se le están dando a los niños. Quiero pedir también por el embarazo de Joanny, que todo salga bien. Y pues por todas las familias, pastor. Ok, gracias, hermana Luz. ¿Alguien más quiere compartir con nosotros algún pedido de oración? Bueno, si no hay más, quiero invitarlos ahí donde nos encontramos, que podamos cerrar nuestros ojitos a ir a nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor, te damos gracias por esta linda mañana, porque podemos tomarnos el tiempo, Señor, de buscarte, de escuchar tu voz, de hacer, Señor, antes de nuestras primeras labores, buscarte fervientemente para saber cuál es tu plan para nosotros en este día. Hemos reflexionado, Señor, en tu palabra como nuestro alimento espiritual. Y queremos pedirte que nos ayude, Señor, a hacer de tu palabra nuestro alimento diario y cotidiano. Pero también, Señor, has escuchado las peticiones. Queremos pedir, Señor, primeramente por la salud. Nuestro hermano Jorge David menciona que por la salud personal. Hay situaciones de salud que pasamos como iglesia, Señor, y queremos pedirte que tú atiendas cada uno de esos casos.
Queremos pedirte por la familia, Señor. Hay situaciones que atravesamos como hogares, como parejas, Señor, como matrimonios, y queremos pedirte que nos des el amor suficiente para poder solventar esos problemas. Pero también queremos pedirte por el embarazo que se está llevando a cabo, Señor, de esta dama, que ese embarazo pueda ir muy bien y que cuando sea el tiempo adecuado el bebé pueda nacer con una salud extraordinaria. Señor, también ponemos en tus manos las experiencias bíblicas de vacaciones que iniciamos ya este lunes y ponemos también, Señor, las campañas juveniles y la brigada médica del próximo sábado. Pero sobre todo, Señor, queremos pedirte que ese reavivamiento inicie primeramente en nosotros, que nosotros podemos reencontrarnos contigo. Y mientras nosotros, Señor, nos encontramos contigo, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza pueda seguir creciendo. Hoy, Señor, ya comenzamos con las labores cotidianas de trabajo. Algunas las iniciaron desde ayer, Señor. La mayoría las inicia hoy. Y quiero pedirte que seas con cada uno de mis amados del distrito de Texcoco. Guarda su salir, guarda su regresar. Bendícelos tanto en su casa como en sus trabajos y donde quiera que se encuentren. Y mientras nosotros, Señor, somos un instrumento de transformación, que nosotros mismos seamos transformados a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, por este lindo día y que al llegar la noche podamos agradecerte por tus cuidados y tus bendiciones. Nos ponemos en tus manos, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, no se olviden, antes de enfrentar el día, nos encontramos con Jesús. Cada mañana elevamos nuestras oraciones, fortalecemos nuestra fe y renovamos nuestro compromiso con Cristo para hacer una luz que brille en la oscuridad. Mis amados, que el Señor sea con ustedes, que tengan un extraordinario día, que el Señor los bendiga y donde quiera que se encuentren puedan ser esa luz que ilumine en un mundo oscuro. Que la paz del cielo sea con cada uno de ustedes. Un abrazo, bendiciones. Amén. Gracias, pastor. Hasta luego. Hasta luego. Cerramos nuestra transmisión. Dios lo bendiga, pastor. Gracias, hermana Lupita.